Dios les bendiga ricamente, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a su canal La Verdad os hará libres. En esta ocasión me acompaña el maestro Fernando Beltrán, que ha estado desarrollando una serie de parábolas del primer bloque que se ha desarrollado, que son 3 las primeras que el maestro ha desarrollado. Y tengo el privilegio de estar compartiendo acá escenario con él. Un gran privilegio para mí. De hecho, él ha sido maestro por muchos años de mi persona. Tomé incluso un seminario sobre las parábolas del reino de los cielos con él, que tardó unos cuantos meses. Me gustó cómo las desarrolló. Y yo le he comentado al maestro Beltrán que he estado indagando en el mundo de las parábolas y he chequeado algunos maestros, pastores que la han desarrollado, entre ellas el doctor MacArthur. Así es el comentario, maestro Beltrán, y se queda bastante corto con la investigación. De hecho, por esa razón surge la necesidad de establecer y desarrollar el mundo de las parábolas, como le hemos llamado, que es básicamente un estudio que se ha trazado y diseñado con el objetivo de cubrir la mayor parte de las parábolas, maestro, y privilegio tenerlo acá en escenario con nosotros. Le dejo el tiempo para que se presente con nuestros hermanos y amigos. Dios les bendiga, amados hermanos. Sí, muchas gracias, hermano Eder. Mi nombre es Fernando Beltrán, llamado al ministerio hace 37 años, primeramente pues como evangelista y seguidamente como maestro en institutos bíblicos en El Salvador, con las Asambleas de Dios, pero el llamado pues siempre fue pastoral y ejercemos pues el pastorado. Estamos acá en Culpeper, Virginia, justamente en la iglesia Cristo Viene de las Asambleas de Dios, pues como un pastor auxiliar aquí dentro de la congregación y también maestro de la doctrina los días miércoles y pues con el cargo también de predicar al menos un domingo al mes acá en mi congregación. Y pues para mí es en realidad el privilegio, querido hermano, muchas gracias, muy honrado por esta invitación y tratando de ser ayuda respecto a esta temática. Amén. Excelente, maestro. Sin más preámbulo, vamos a entrar directamente a la temática. Y quiero empezar, maestro Beltrán, con la pregunta directa, y creo que va a llevarlo a usted a definir. Si tuviéramos que dar una definición de lo que es una parábola, ¿cómo la pudiéramos definir, maestro? Bueno, la palabra griega misma, paravalo, significa arrojar más allá, literalmente, pero también tiene el sentido de un comparativo, es decir, comparar con una situación, otro aspecto que quiere explicarse, que se está diciendo de manera figurada, porque en realidad es una figura de dicción, justamente la palabra. Correcto. Y el comparativo en general que el Señor Jesucristo da, y que propiamente las parábolas son de el Señor. No se tiene que confundirse con el mashal hebreo de los rabinos, porque el mashal hebreo era muy existencial, muy corto, muy moralista, pero no tenía trascendencia, no conducía a las personas a tomar decisiones de arrepentimiento en una crisis, como suelen poner las parábolas, en una toma de decisión de un arrepentimiento para perdón de pecados y tener la trascendencia de una vida eterna. Entonces esa es la gran diferencia con el mashal de los hebreos, pues los fariseos mismos, de la religión judaica. Lo otro es que los que componían mashales no pasaban de 3 o 4 durante toda su vida, los mejores maestros. Sí, así es. Y de Cristo se sabe por lo menos que hay como 53 parábolas. Ahora, este comparativo generalmente con el reino de los cielos o el gobierno de Dios, si usted le quiere llamar de esta manera. Es aquella esfera de acción donde Dios tiene el completo control, dominio y autoridad sobre su creación y específicamente de sus convertidos que tienen imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo aquel que se somete a este reino, se somete a la voluntad de Dios, su voluntad queda completamente excluida y vive para el Señor y por lo que el Señor dice. Deja de ser leal a sí mismo y se vuelve leal al Señor. Entonces, una parábola es una narración ficticia donde se utilizan elementos reales de esta vida, pero que tienen el propósito de hacer comparativos con cosas del reino de los cielos, con realidades, convicciones, con principios del reino de los cielos.
Por ejemplo, cuando el Señor habla del Sermón del Monte, hace tremendos aspectos y comparativos en los cuales habla, por ejemplo, del perdón. Perdón, las parábolas habla, por ejemplo, del perdón. ¿Cómo debemos de perdonar? Hay parábolas dentro del Sermón del Monte. Cuando dice, por ejemplo, que oíste que la ley dice que todo aquel que comete homicidio es culpable y es reo de muerte. Mas yo digo que con solamente aborrecer a tu hermano, ya eres culpable de juicio. Entonces, y si tu hermano tiene algo contra ti, obviamente porque le has hablado de una manera hostil, le has dicho en primer lugar, tonto, raca, cabeza hueca, ¿cómo no va a tener algo contra ti? Entonces vas a ser expuesto ante un concilio civil para pagar una deuda civil. Pero cuando tú le dices a tu hermano fatuo, es decir, inconverso, ya te sentaste en el trono y entonces ya lo juzgaste que es inconverso cuando la salvación no la damos nosotros, sino que la da Dios. Pues el hermano va a estar enojado, pero ahí será culpable y estás exponiéndote a las puertas del infierno. Ya está hablando de condenación eterna, ya no es un juicio civil, sino un juicio eterno. Entonces el Señor lanza una mini parábola, así que si tu adversario tiene algo contra ti y tú llevas ofrenda al altar, deja la ofrenda, deja el animal de sacrificio ahí, esa ofrenda de paz. No me estés dando ofrenda de paz, ni de restitución, ni de holocaustos para expiación. No, ve y ponte a cuentas con tu adversario en tanto queda tiempo. No sea que él te ponga la queja ante el juez envía al alguacil, te envía a la prisión y ciertamente no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante, hasta que no pidas perdón. Muy interesante, maestro. Hay un principio ahí. Si tú has ofendido, tienes que pedir perdón. Y ese es un principio del reino de los cielos. El Señor mismo en el Sermón del Monte dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que tanto necesitas serán añadidas. Dejemos el aspecto de la añadidura. Buscar primeramente. Está utilizando un superlativo, algo elevado. Está diciendo primeramente, no es primero. Es la prioridad de prioridades. Buscar el reino de Dios, es decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuáles son sus consignas? Y para Mateo, justicia significa obediencia. Conoce la voluntad de Dios y obedécela. Es lo que está diciendo. ¿Dónde se encuentran esos principios? El reino de los cielos es cómo. Y siempre, generalmente hace ese comparativo. Por lo menos hay 21 de sus 53 parábolas que comienzan con el reino de los cielos es cómo. Está haciendo un comparativo del reino de los cielos. En mi reino, este principio debe de existir. Eso es una parábola. Es una narración ficticia que nos lleva a un asunto que arroja más allá de un sembrador, arroja más allá de pescadores o de redes, arroja más allá de trigos o cizañas o de semillas que se siembran. Está haciendo un comparativo con asuntos y personas y una trascendencia, porque todo conduce a vida eterna. Hay momentos en que el Señor se pone escatológico o futurista, se pone como un profeta, que lo es también, y habla también de asuntos que son existenciales, pero que nos llevan a una trascendencia eterna de salvación. Y todas las parábolas tienen una crisis. Nos conducen a tomar una decisión en un arrepentimiento. Bueno, ahora que conoces la verdad, ¿qué decisión vas a tomar? Allí, maestro, eso lo acaba de mencionar usted y me impacta porque para muchos estudiosos de los cuales he investigado, aparentemente para ellos una parábola tiene más de una enseñanza o más de una semejanza. ¿Es eso correcto dentro de lo que es el género literario de las parábolas? No, porque entonces estaríamos entrando en otra figura retórica que se llama analogía. Venir y hacer comparación miembro a miembro ya es análogo, es una analogía. Sin embargo, la parábola, su estructura es bien clara para poderlas estudiar y tratar de comprender. No estoy diciendo dogmáticamente al 100%, sino en una aproximación al texto, y por lo menos en un buen porcentaje, dejando siempre un pequeño margen, porque habrá algún comentario que nos eche al trasto la interpretación que ya hemos tenido, y debemos de ser humildes en aceptar que alguien puede tener un mejor punto de vista. Pero la estructura es bien básica. Primeramente es la ocasión.
Y siempre las parábolas son pertinentes a una ocasión, es decir, Correcto. algunas veces fue interrumpido y por base a esa interrupción y ese concepto el Señor lanzó esa parábola. Amén. Entonces es totalmente dada en una ocasión. No fue dada al aire, fue dada en un punto histórico, así que hay una ocasión. Hay una ocasión. Luego, hay oyentes originales, pero no necesariamente todos los que oyeron para todos ellos era. Porque en realidad las parábolas y el entenderlas es para aquellos que tienen hambre y sed. Porque muchos se quedaban con oír las parábolas sin entenderlas y no preguntaban. Así es. En cambio los discípulos preguntaron, explícanos. Tenían hambre y sed y el Señor, ok. Tenían hambre, maestro. Ahora, para seguir un poco aquí, porque surgen unas problemáticas de acuerdo a estas respuestas de estas personas que aparentemente interpretan las parábolas. Y el objetivo es que nos vaya quedando claro qué es una parábola, cuántas semejanzas se tocan dentro de la parábola, cuántas enseñanzas hay dentro de la parábola. Entonces, en base a lo que usted me está diciendo del género literario al que pertenecen, ¿podemos decir que la parábola tiene una sola enseñanza? Es una sola narración que puede tener elementos para que no quede en el aire. Exacto. El propósito de dar ciertos detalles no es para que saquemos análisis de los detalles. Allí quería sino llegar, que maestro. El propósito es dar una sola enseñanza. Entonces, un solo maestro, basado en lo que me está diciendo usted, cada uno de los detalles que conforman la parábola son para explicar la semejanza que quiere explicarse dentro de la parábola. En primer lugar, dan colorido. Porque dan colorido. Vemos la parábola, por ejemplo, que se le llama del hijo pródigo, pero en realidad es el hijo perdido. Porque es la moneda perdida, la oveja perdida, tendría que ser el hijo perdido, pues es lo más apropiado el título. Y en realidad la figura principal es el padre. Correcto. Porque este es un padre tan clemente, tan compasivo, que ese hijo con Tomás tenía que ser apedreado. Sin embargo, él prefirió partir la herencia, dársela y a que lo mataran. Así es. A ver si se arrepiente. Volvió arrepentido y él lo volvió a tomar. Le puso anillo, haciéndole, sigue siendo mi heredero. Le puso vestiduras nuevas, calzado, porque no eres esclavo, solo los esclavos andan descalzos. Mató becerro gordo, hizo fiesta, se gozó. Era perdido, estaba muerto, ha sido encontrado, ahora está vivo. Solamente el hermano mayor no se alegró, ¿verdad? Sí, que lamentablemente se dan esos casos, pero se ve el colorido. Correcto. Y los verbos activos que hay ahí. Lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó, lo calzó, lo vistió. O sea, ¿cómo se notan los verbos activos? Entonces es una narración vigorosa, colorida, que tiene detalles con el propósito de que no quede huérfana esa narración. Correcto. Pero ¿dónde está el principio? Que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así es. Ahora, maestro, basado en lo que usted mencionaba y que es muy interesante porque he investigado varios autores sobre las parábolas y algunos de ellos mencionan, incluso sacan hasta principios de vida de los detalles que se tocan dentro de las parábolas. ¿Es correcto entonces, basado al género literario al que pertenecen las parábolas, sacar principios de vida de los detalles que se tocan dentro de las parábolas? ¿O? Pues no es el propósito dar una enseñanza existencial, porque si estamos sacando principios de vida existencial, estaríamos limitando las parábolas no a la eternidad del arrepentimiento y la salvación, que esa es la decisión que generalmente conduce. Correcto. Entonces, por otra parte, es estar maltratando el género literario al que pertenece. Exacto. Porque eso es como que nosotros pues querramos extraer de una sola vez ya el queso de la vaca. Primero tiene que extraerse la leche, ¿no? Así es. Entonces está tratándose de una manera inapropiada el asunto. Y eso no es real. Entonces podemos decir que al querer sacar principios de vida de los detalles que está compuesta la parábola, básicamente estamos descalificando del género literario parabólico a una parábola. Uno. Por otra parte, la persona misma como exégeta o intérprete de la Biblia no está haciendo exégesis o interpretación, sino eisegesis. Correcto. Está imponiendo su pensamiento al texto y no está permitiendo que el texto le hable. Así es correcto. Bueno, hermanos, muy hermosa explicación y a mí me queda completamente claro, basado en la investigación y en el estudio sobre el género literario que pertenecen las parábolas. Le hacía esta pregunta al maestro porque es necesario que cada uno de los oyentes, hermanos y amigos, entiendan y que quede claro que una parábola trata una sola enseñanza.
y no podemos sacar principios de vida, aplicarlos aquí ahora, de cada detalle de los que componen la parábola. Eso es básicamente lo que explicaba el maestro. Y maestro, una segunda pregunta. ¿Por qué estudiar las parábolas? Bueno, en primer lugar porque la base de la predicación de nuestro Señor Jesucristo fue por parábolas. Así es. Porque incluso el profeta Isaías mismo dice que hablará por parábolas a este pueblo y el pueblo no entendería. Está en Isaías, en el capítulo 6, después de que Isaías pues vio al que estaba sentado en el trono, y cuando le dijo Isaías mismo, heme aquí, envíame a mí, le dice, mira, este pueblo no te escuchará, no se convertirá. Yo les voy a endurecer el corazón, viendo, no van a entender, no van a comprender, para que no se conviertan y yo los perdone. Pero no es tanto que el Señor ya los haya predestinado a una condenación, como algunos dicen, sino que más bien lo que está enfatizando es que hay gente que no tiene ninguna hambre ni sed de Dios, que prefiere apegarse a una religión que verdaderamente a los principios del Señor. Prefieren eso, y perdón lo que voy a decir, ponerle la candela a un santo que arrepentirse. Entonces es más fácil seguir un ritual que verdaderamente rendir nuestro corazón delante del Señor. Así es. Entonces el Señor confrontó con las parábolas a una conversión. Entonces en primer lugar, la base de la predicación de Cristo fue por parábolas. Así es. ¿Quiénes las entendieron? Quienes le pidieron explicación y tuvieron hambre y sed de preguntarle, que no se conformaron solo con escuchar sin entender. Así es. Queremos entender. Y yo creo que no hay nadie que sea sincero con Dios que no quiera entender la palabra. Y el propósito de entender no es solamente para saber y tener información en el cerebro. Un verdadero nacido de Dios quiere conocer la voluntad de Dios para vivir en la voluntad de Dios y agradar a Dios. Eso es lo que hace un nacido de nuevo. Y no es tanto por hacer obras que se convierte, porque es convertido, es apto para buenas obras. Es como un palito de guayabas. Usted no le pone guayabas a un nopal y dice usted que ese es un árbol de guayaba. Así es. Eso no lo vuelve árbol de guayaba. Y muchos están colgando guayabas en el nopal. Ajá, así y es. por obra quieren ser a la fuerza árbol de guayaba y siguen siendo nopales. Lo más importante es que Dios te convierte en árbol de guayaba, porque la naturaleza del árbol de guayaba es dar guayabas. Así es. La naturaleza de un nacido de nuevo es las buenas obras por causa del nuevo nacimiento. Pero la buena obra no me hace nacer de nuevo. Sí, sí. Sino que son consecuencias del nuevo nacimiento. Entonces, los principios del Señor, el corazón del Señor, la voluntad de Dios está en estas parábolas. Por eso es tan importante discernirlas y entender cuál es la voluntad de Dios. Así es. Dios nos da la revelación en el Nuevo Testamento de todo lo explicativo del Antiguo Testamento que no se pudo entender por un ritualismo religioso. Ahora con una verdadera vida y comunión con Dios, con un rendirse de nuestro corazón. Entonces ahí se encuentran pues los planteamientos claros del Señor de cuál es la voluntad del Padre. ¿Quién ha venido a hacer la exegiomai del Padre o la explicación del Padre? De acuerdo a Juan capítulo 1, Cristo nos ha dado la exegiomai, nos ha mostrado el carácter del Padre. Él mismo dijo, si ustedes quieren saber cómo es el Padre, lo están viendo en mí. Como yo soy, así es el Padre. Porque lo que yo veo y oigo es de Él, eso digo y eso hago. Maestro, muy buenas razones las que ha planteado. Una de las cosas que me llama la atención de Jesús es que cuando vemos a través de los evangelios, Él nunca definió lo que era el reino de los cielos, nunca dio una definición de lo que era el reino, pero cuando vemos a través de los planteamientos que Él hizo por medio de las parábolas, básicamente asemejó el reino de los cielos con tantas cosas que estaban a nuestra vista, y por medio de su estilo de vida y de cómo pensaba, básicamente Él nos dijo cómo es el reino de los cielos. Ahora, el escritor Haley, que es un experto en cultura de todo el Medio Oriente, nos dice algo bien importante. Dice, una parábola no deja tranquilo a nadie, y ella misma exige una respuesta. Y me gusta cómo usted tocaba la última parábola, la cual nos lanzó allá a los últimos tiempos, en donde básicamente por medio de la parábola nos pone en una gran crisis en la cual tenemos que tomar una decisión aquí ahora, porque el camino se parte en dos, el cual tiene dos consecuencias eternas, y hay que decidir aquí ahora.
¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? De hecho, a eso es lo que en teología se le llama la crisis del reino. No existe parábola alguna que el Señor haya narrado que no deje inquieto a la persona, que no le abra la comprensión y que no apele a una decisión. De hecho, el término crisis implica un camino que se bifurca, que toma dos direcciones. Lo que aquí en inglés se le llama un fork, ¿verdad? Un tenedor. Así es. Un camino que se parte, Sí. hace un split en dos. Pero un camino es incorrecto, que es el que he venido siguiendo, y el otro es el camino correcto, que ahora está abierto, definido y revelado por la palabra del Hijo del Hombre. Así es. Entonces la pregunta es, ¿y tú vas a seguir en tus pensamientos o te vas a arrepentir y vas a seguir el consejo del Señor? Esa es la crisis. Esa es la crisis. Y el punto es que la persona que escucha esto no va a dormir en paz, no va a andar tranquilo, va a tener esa crisis en su interior, porque conociendo la verdad no puede negarla y sabe que no se encuentra bien si no ha tomado la decisión correcta. Ya que mencionó eso, maestro Beltrán, ahorita venía una conexión con Romanos 1:18, porque la ira de Dios se hace descender desde el cielo contra toda impiedad de hombres que detienen con injusticia la verdad. Podemos darle una aplicación ahí más o menos práctica con respecto al conocimiento de la crisis en que nos pone una parábola, y que ya conociendo la verdad nosotros no decidimos servirle. Sí, es que lamentablemente la palabra produce dos reacciones, o conversión o rechazo, pero nunca indiferencia. Usted puede hablar, por ejemplo, con grupos que se oponen completamente a los principios bíblicos, y no voy a mencionar por motivos de no controversia, pero cuando usted menciona aquellos textos que apelan justamente a su estilo de vida, se enfurecen. Así es. Y dicen que este es un mensaje de odio, pero la verdad que el Señor también murió también por ellos. Así es. No solo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. La verdad que Dios sencillamente lo que no acepta es el pecado que lo ofende. Así es. Y mientras el hombre no acepte que es pecador y que lo que practica ofende a Dios y que lo vuelve reo de condenación, porque esto afecta completamente a Dios en su santidad. Dios no creó al hombre para que se autodestruyese o para que viviese en rebelión contra él. La verdad que todo aquel que no practica la verdad de Dios está en realidad abonando para su propia autodestrucción. Así es. Porque hay caminos que al hombre le parecen en realidad que son caminos buenos, pero su fin es de muerte, dice el proverbista. Y el tiempo lo comprueba. La verdad que el deterioro humano mismo, enfermedades que son acarreadas por su mismo estilo de vida, Así la es. destrucción de su propia familia, la no procreación, bueno, tantas cosas que debemos de entender que son contra lo establecido por Dios. Y cualquiera que diga que el bien y el mal no existe, que eso es relativo, y ahí es donde vienen los aspectos filosóficos para que con injusticia y con mentira quieren detener la verdad. Ahí viene la filosofía, vienen las ideologías, vienen los pensamientos humanistas, donde dice, aquí no metamos a Dios en este asunto, el hombre tiene la solución de todo esto, y el hombre en lugar de mejorar las cosas, miren cómo está el mundo, cada vez peor. Así es. Y esto es lo que ha provocado la guerra, las ambiciones, esto es lo que ha provocado la destrucción, el deterioro, incluso de lo que es todo el ecosistema. Ha sido el egoísmo, la ambición del hombre, el pecado mismo, ha provocado todas estas cosas, pero el hombre sigue diciendo no hay bien, no hay mal. Pero yo le hago la pregunta, si comparáramos nosotros, dicen no hay gente buena ni gente mala, pero si comparamos a Hitler con Madre Teresa de Calcuta, pues yo creo que hay una gran diferencia. Sí, sí. Y podríamos decir quién actuó mal y quién actuó bien. Entonces sí existe un parámetro del bien y del mal. Correcto. Sin embargo, el hombre quiere poner un pretexto filosófico de que no existe el bien y que no existe el mal, que todo es relativo, que si para ti es malo, pues para mí no lo es. Esa no es la respuesta. Hay un verdadero Dios que ha hecho al hombre. Hay un verdadero Dios que tiene toda la verdad. Hay un verdadero Dios que es santo y que no se equivoca. Los equivocados somos los seres humanos. Así es, maestro. Una pregunta que quizá va más allá de lo que muchas veces entendemos, porque vemos que Jesús habló en parábolas, pero fariseos, escribas, saduceos no les entendían, maestro. Entonces la pregunta sería, ¿para quién son las parábolas de que Jesús habló? Pues sencillamente para los hijos del reino,
para los que se arrepienten, para los que quieren la verdad, para los que verdaderamente quieren vivir para el Señor. Es para los discípulos, es para los aprendices del Maestro. Y aprendices siempre vamos a ser. Así es. O sea, nunca vamos a dejar de ser discípulos del Señor. Él es el Maestro y nosotros somos sus discípulos. Correcto. Entonces, las verdades del reino están escondidas para los que en realidad tienen endurecido el corazón y quieren seguir viviendo en tinieblas. Porque en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas ni reprendidas. En eso consiste la condenación del hombre. Entonces, no es tanto que no entiendan. Y aquí sí tenemos que aclarar algo. En Mateo capítulo 13 el Señor les preguntó, después de darle toda la serie de parábolas que dieron, ¿entendéis estas parábolas? Y ellos respondieron, sí, Señor, ahora te entendemos. Amén. Entonces ellos sí entendieron las parábolas. Así es. Pero vemos más adelante, en Mateo siempre, los fariseos. El Señor le refirió a la parábola de los labradores malvados. Así es. Y crujieron los dientes porque entendieron que estaban hablando de ellos. Sí entendieron. Pero aquí el asunto es, aquí no quiero arrepentirme. Aquí está el asunto, maestro. Por eso le lanzaba esa pregunta. Porque lo puso en crisis, entendieron la parábola, Pero rechazaron. pero la rechazaron. Porque amaban ser alabados por los hombres, Exacto. amaban su estatus, amaban el dominio sobre el pueblo porque eran los gobernantes políticos y religiosos. Correcto. Así Entonces, es. su estatus. Por eso ellos dijeron, el Señor dijo en la parábola, aquí viene el heredero, el hijo del dueño. Así es. Porque el padre dijo, bueno, ya me apalearon y me mataron a los emisarios que les he enviado. Pero ellos son mis sirvientes, ahora les voy a enviar a mi hijo. Y cuando nomás lo vieron de lejos, ahí viene el heredero. Matémosle y quedémonos con la viña, porque para ellos la viña es negocio. Correcto. Así es. Y ellos serían capaces de que si Cristo viniera otra vez en carne, lo vuelven a matar. ¿Por qué? Amén. Porque aman más el negocio que a Cristo. Los religiosos aborrecen a Cristo y rechazan a Cristo aunque utilizan su figura. Pero un verdadero nacido de Dios no es religioso. Así es. Es una persona que tiene una relación con Dios. Por medio de las parábolas, maestro, ya que estamos en ese punto, ¿causó Jesús alguna revolución en el tiempo de él? Absolutamente. Era totalmente novedoso para el patrón rígido religioso que implantaron el judaísmo, ni tan siquiera la ley de Moisés, Exacto. sino la distorsión de la ley de Moisés, la tradición moral de los ancianos, que finalmente en la época de Cristo hubiera sido el resumen como de 6.000 páginas Así actualmente. es. La tradición moral de los ancianos, Así es. que ellos decían ser la correcta interpretación de la ley de Moisés cuando era una distorsión. Así es. Por eso el Señor les dijo, ¿oíste que fue dicho por los antiguos o los ancianos? ¿Verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El aborrecerás a tu enemigo no estaba en la ley, Así es. fue una adición de Sí, ellos, sí, sí. conforme a su conveniencia personal. Lo otro, ellos decían, ¿quién es mi prójimo? Prójimo o próximo, mi vecino, el que vive a la par. Pero yo podía mudarme de ciudad para poder odiarlo. Solamente si era mi vecino estaba obligado a amarlo, decían ellos. Eso enseñaban los rabinos. Bárbaros. De hecho, enseñaban carnalidad, disfrazada de espiritualidad Así es. y que disque explicación de la ley de Moisés. Entonces aquí podemos ver que el Señor hizo una confrontación directa a la religiosidad, a la hipocresía, a la ambición que había detrás de todo esto, porque detrás de esto había en realidad intereses ocultos monetarios. Así El es. dominio, el control, la autoridad, el tener subyugado a todo un pueblo a través de una religión, cuando en realidad el asunto era más político que religioso. Así es. Y yo creo que ahí merece que lo dejemos ahí para que cuando entremos a la parte de la socio-religiosa, pues ahí nos dé ese punto y que nuestros amigos y hermanos puedan entender el cambio, la revolución y las limitaciones que había en el tiempo de Jesús, cómo Jesús vino a transformar esas limitaciones en básicamente en darle la libertad por medio de la enseñanza a las personas. Él derribó todo eso. Exacto, derribó todos esos argumentos locos que En habían primer lugar, establecido. los rabinos enseñaban en lengua hebrea, que era lo de los cultos, las personas elevadas. Es como decir ahora una misa en latín, ¿quién la entendería? Así ¿verdad? es. Y en cambio el Señor vino y habló con el lenguaje del pueblo, el arameo, que era una mezcla de la lengua hebrea con babilónica. Y eso todo el pueblo lo entendía.
aún hasta las personas que no sabían leer ni escribir, podían entender el mensaje, porque el mensaje de Cristo tiene unas características tan preciosas como, en primer lugar, el lenguaje era sencillo, con palabras profundas y de consecuencias eternas. Cosa que no tenían los fariseos porque no tenían autoridad. Ellos decían, el rabino A dijo que el rabino B, pero el rabino C se opuso y puso esta posición. Entonces, no tenían un propio criterio, sino que dependían de otros. Así es. Y el Señor dice, mas yo digo. Y Así todos es. decían, bueno, pero este habla como quien tiene autoridad. Así es. Y de hecho la autoridad era comprobada a través de los milagros, señales, los prodigios, y de hecho las palabras impactaban, provocaban conversión, lágrimas, que llegara una mujer pues que era pecadora, es decir, prostituta, llegara detrás de él, llorara, le enjugara con sus lágrimas los pies, se arrepintiera, quebrara todo un alabastro de perfume de 300 denarios, el salario de un año. ¡Qué impacto! Así es. Y donde el Señor viene y dice y rompe, bueno, antes que ustedes, fariseos, mejor estos cobradores de impuestos y mejor estas prostitutas van a entrar al reino de los cielos antes que ustedes, porque ellos oyeron el mensaje de Juan el Bautista y se arrepintieron, pero ustedes. Así es. Entonces, el Señor los confrontó con la falta de arrepentimiento, con la alta religiosidad, les condenó el asunto. Miren, entiendan qué significa y aprendan, misericordia quiero y no sacrificio, Así es. no religiosidad. Entonces, maestro, podemos decir que Jesús vino a cambiar la limitación que había tanto en el aspecto teológico, en el aspecto religioso, en el aspecto cultural, y les introdujo una nueva interpretación, cambiando así básicamente el mundo social donde él se movía. Incluso no restringió a la sinagoga la enseñanza, lo hizo en público, Así lo hizo es. en los atrios del templo, Así es. lo hizo en las plazas, lo hizo en las calles, lo hizo en el campo, Así es. lo hizo mientras iban recorriendo un campo de trigo. No había limitantes para expresar el evangelio. Excelente, maestro. Una pregunta directa. ¿Para qué estudiar las parábolas? Y espero su respuesta un poco quizás breve, maestro, porque hay 5 aspectos que yo he investigado y que me gustaría que usted lo tocara y que nos hablara un poco al respecto. ¿Para qué estudiar las parábolas? Porque nos revela justamente la voluntad del Padre expresada por Jesucristo. Y en sí mismo también nos revela lo que hay en el corazón de nuestro Señor para nosotros. Así es. Entonces, es la expresión de la verdad del Padre que quiere que todos sus discípulos sepan, entiendan y vivan. Excelente. Por eso es tan importante el poder interpretar las parábolas. Amén, amén. Excelente. Y esos principios. Entonces, le hice esta pregunta porque quiero introducirlos básicamente a 5 puntos principales o verdaderas novedades de lo que fueron las parábolas de Jesús en el tiempo de Israel. Ahora, lo que he investigado es que por medio de cada parábola o la enseñanza de cada parábola, nosotros podemos penetrar en el mundo interior y en la conciencia de Jesús. Es decir, hay una gran enseñanza de lo que Jesús percibía de lo que era el reino de los cielos y lo transmitió por medio de su estilo de vida primero y a través de sus enseñanzas por medio de las parábolas. Ahora, hay 5 cosas que mencionábamos atrás del telón, y una de ellas era la novedad socio-religiosa. ¿Qué podemos decir al respecto, maestro? Bueno, el Señor confrontó a los líderes que no solamente eran religiosos, sino políticos. Así es. Porque el Sanedrín, que estaba compuesto justamente pues con todos estos miembros, que eran 70 más los 2, en este caso en la época de Cristo había 2 sumos sacerdotes. Así es. Uno que fue quitado por el Imperio Romano, pero era el poder detrás del poder. Así es. Y su yerno, que fue puesto por el Imperio Romano, que era un títere. Obviamente, este yerno era un títere del suegro, Anás y Caifás, ¿verdad? En ese orden. Pero estos eran los gobernantes políticos religiosos y con las fracciones que contenían, los saduceos y los fariseos. Así es. Donde los saduceos tenían el control del templo y pues, de todo lo que había en el templo, los sacrificios y las ofrendas, y etc. Y los fariseos quedaron a cargo de las sinagogas, pero estaban más distribuidos en todos los pueblos de Israel. E incluso, mediante la diáspora que ellos tuvieron o la dispersión, después de lo que vinieron del exilio babilónico, algunos se quedaron en los diferentes países. Entonces, había muchas sinagogas en otros pueblos gentiles o países gentiles. Y ahí se encontraban pues los rabinos, que en la mayoría eran fariseos, y los escribas,
que eran los abogados de la época, eran los copistas. Así Estos es. eran los que sabían de memoria la palabra. Cuando escribían en los pergaminos sabían con qué letra empezaban, con cuál terminaban, dónde estaba en el centro. Hacían una cuadrícula matemática prácticamente. Y estos llegaron, por conocer la ley de Moisés, llegaron a ser los abogados de la época, quienes también eran personas pudientes. Y la mayoría de los escribas pertenecían a la fracción de los fariseos. Pero los fariseos, pues ahí es donde estaban los rabinos. Así es. Y ahí tenemos a uno que era fariseo de fariseos, que era pues Nicodemo. Nicodemo era maestro de Israel. Es decir, él no era maestro de sinagoga, era maestro de rabinos. Él estaba todavía por encima de Wow, todos ellos. tremendo. Sin embargo, no todos los fariseos fueron hostiles al Señor. Ahí tenemos a un Nicodemo, un José de Arimatea que era discípulo de Cristo en secreto, y un Jairo que era principal también de sinagoga. Estos en realidad fueron totalmente inclinados a Jesucristo, porque ellos esperaban al Mesías. Ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Tanto que pues un escrito rabínico dice que 4 de la fracción de los fariseos fueron engañados por Jesús. Y le llamaron mago, por cierto, este mago Jesús. Es decir, que podemos decir, en base a lo que usted ha comentado, que tanto la religión como la política de aquel entonces, en el tiempo de Jesús, fueron confrontados por medio de sus parábolas. Sí, absolutamente. Por ejemplo, la parábola de los labradores malvados, donde se narra pues de que un dueño de un viñedo se lo alquiló, se lo arrendó a ciertas personas, se lo encargó. Digo, bueno, ya es la hora de la cosecha y es tiempo de que me paguen. Le envió a uno de los sirvientes y le dieron de palos. A otro lo apedrearon y a otro lo mataron. Podemos decir, maestro, que entonces Los profetas. las parábolas de Jesús confrontaron, y esto causó que estos grupos religiosos llevaran a Jesús a la crucifixión. Sí, de hecho Cristo lo hizo a propósito, porque tenía los propósitos salvíficos. Claro. De llegar a la cruz, y definitivamente pues también les dio la oportunidad que se arrepintieran, ¿verdad? El mismo centurión que ejecutó la crucifixión, cuando expiró dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea que sí también se dieron cuenta de que ese Jesús que les hablaba en parábolas era el Hijo de Dios. De hecho, cuando vemos en Juan la entrada triunfal y lo que él narra en el Evangelio, dice que muchos de los gobernantes creyeron en él. Es decir que a pesar de que fueron confrontados por medio de la predicación a través de las parábolas de Jesús, ellos sabían quién era Jesús. Sí, porque ¿cómo podían negar la resurrección de Lázaro? ¿Pero qué complot hicieron? Bueno, matemos a Lázaro, porque de esa manera pues vamos a encubrir esta situación, porque no podemos negar el milagro que sucedió. O aquel paralítico que tenía tantos años, no podemos negar que era paralítico, todo el mundo lo conoce y hay evidencia de que esto es un milagro. Entonces, ellos vieron los milagros. Exacto, en Mateo capítulo 10, del verso 1 al 16, y le hice una exégesis a ese texto, y después del verso 16 hasta el 47, por ahí, hasta el 37, hay dos situaciones bien tremendas ahí, porque por ejemplo, del verso 1 del capítulo 10 de Mateo al verso 16, Mateo explica que Jesús ha venido haciendo una serie de milagros, y que estos grupos políticos de aquel entonces han visto ese obrar de Dios a través de Jesús, y no pueden negar que es Dios obrando a través de Jesús por el tipo de milagros que está obrando Jesús. Pero del verso 16 al 37 encontramos a estos grupos religiosos y políticos pidiéndole señal a Jesús, y Jesús les responde que la única señal que se les dará es la señal del profeta Jonás. Pero Mateo no explica lo que Lucas va a explicar más adelante. Dice que le pedían señal porque lo estaban tentando a ver en qué caía Jesús. Lo que no explica Mateo lo explica Lucas. Entonces podemos decir entonces que estos tipos religiosos y políticos de aquel entonces sí sabían quién era Jesús, y que la decisión que tomaron fue una decisión porque los puso en crisis la enseñanza de Jesús, y tomaron una decisión no para el beneficio personal de sus vidas en cuanto a salvación, sino que porque estaban enfocados en sus propios propósitos. Lo vamos a poner de esta manera. Yo como maestro pues, de institutos bíblicos y universidades cristianas teológicas, hay alumnos que preguntan no para saber.
sino para poner tropiezo al maestro. Ajá. Entonces, esto era lo que estaban haciendo en realidad estas personas. Y sobre todo tentándolo para que hiciera milagros en día Sabbat, para decir que estaba quebrantando el Sabbat o el día de reposo. Pero cuando le llevaron en día Sabbat a un hombre con mano tullida o seca, con la mano seca. Él preguntó, ¿y qué es lícito hacer en el día de reposo? ¿Dar vida o dar muerte? Así es. ¿O practicar la misericordia? Amén. Y entonces quedaron callados los hipócritas y el Señor se molestó, dice la Biblia. Así es, así es. Y entonces él extiende tu mano y al instante la mano le fue. Sí, aleluya. Entonces ellos por milagros, honestamente lo vieron. Sí. Y ellos sabían que eran del Mesías, porque estaban reservados muchas de esas señales, de acuerdo a Isaías, como que los ojos de los ciegos habrían de ver. No hay ningún profeta del Antiguo Testamento que haya sido usado en sanidad de ciegos. Por primera vez se ve en la persona de Jesús. Así es. E Isaías habla al respecto. O de los paralíticos. Maestro, ya que toca ese punto, ya que estamos viendo cómo las parábolas de Jesús nos muestran cómo Jesús percibía el reino de los cielos, ¿cómo Jesús nos está transmitiendo entonces el reino de los cielos? ¿O qué nos quiere Jesús decir por medio de esa sanidad en el Shabbat a este hombre que tenía la mano seca? ¿Cómo está transmitiendo Jesús el reino de los cielos? ¿O cómo percibía él el reino de los cielos? De hecho, es una serie de piezas de un rompecabezas el reino de los cielos, como el Señor lo explica. Porque en primer lugar habla el mensaje del reino. Así es. Luego habla de la shalom de este reino. Así es. Donde shalom es más allá que paz, es la plenitud de bienestar, de bendición, de confort en todas las áreas de vida. En tu vida familiar, espiritual, laboral, abarca todo. La shalom del reino. Pero también el poder del reino, la misericordia del reino. Y nosotros podemos ver el perdón del reino, la eternidad de este reino. Hay tantos principios, y de hecho, al haber 53 parábolas, estamos hablando un mínimo de 53 principios. Sí, así es. Donde el Señor dice, mira, en mi reino, estas son las realidades. Así es. Entonces, el reino no es algo fácil de explicar. Así es. No es algo sencillo. Es todo un rompecabezas con muchas piezas. Básicamente podemos decir que por esa razón Jesús nunca definió o dio un concepto acerca del reino de los cielos, No. sino que más bien dio cualidades del reino de los cielos. Sí, porque sería muy restringido, ¿Verdad? Encerrarlo en una definición, ¿no, maestro? No se puede. Excelente, bueno. No se puede. Hermanos, qué excelente está, que nos gustaría quizá abundar mucho más en cada detalle, pero hay más parábolas que desarrollar y yo creo que vamos a hacer otro podcast después de la otra serie de enseñanzas de las parábolas, maestro, y vamos a pasar al otro punto, a la otra novedad, maestro, porque estamos quedándonos cortos de tiempo. Quiero tocar un poco acerca de la novedad teológica dentro de la parábola. Muy bien. El Hijo presenta al Padre como no lo presentaban los religiosos. Los religiosos presentaban sencillamente ceremonias, sacrificios, rituales, pero sin un corazón rendido. Así es. Y el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y se lo tuvo que decir a una samaritana, ni tan siquiera fue, porque los religiosos no iban a entender. ¿Por qué el Señor eligió a personas no religiosas como sus apóstoles? Porque esto eran páginas en blanco, no estaban manchadas, no estaban prejuiciadas, no eran religiosos, no eran personas con mañas, y perdón la palabra, pero la verdad es que los religiosos tienen muchas mañas, quieren sabérselas todas y pueden condenar a todos y no pueden ser enseñados por nadie. Así y su única manera de vivir es como ellos lo indican. Así es. Pero no aceptan la verdad de Dios, hasta la rechazan prácticamente. Un religioso rechaza a Cristo en realidad. Y rechaza, por supuesto, a todos aquellos que nacen de nuevo y viven bajo la verdad. Así es. Entonces aquí es donde podemos ver esa novedad que el Señor impone, donde el Señor pone completamente al desnudo a estas personas en su hipocresía. El término hipocrinomai o hipócrita que él emplea significa actor de teatro que utiliza máscara. Esa máscara que utilizaban los actores de teatro griegos. Ante el público presentando una máscara que tenía una paleta aquí abajo y se la ponían y presentaban un rostro bello ante los demás, pero cuando llegaban a casa esa máscara ya no estaba y mostraban la verdadera cara que tenían. Wow. Y pasa hoy. En realidad, ¿cuántos cristianos vemos levantando las manos en la iglesia? Y no es malo, si lo estás haciendo con sinceridad, hazlo en toda la libertad, pero qué tristeza que estás amarrado y aparenta que estás libre, o que tienes una doble vida
presentas algo en la iglesia, pero en tu casa es otra la situación, o en tu trabajo, o aún hasta cuando manejas. Entonces, lo que me está diciendo, maestro, que básicamente Jesús viene y desautoriza la imagen de Dios que esta gente religiosa tenía delante de Israel, digamos, que estaban limitados a él. De un Dios que no abre espacio a la misericordia. Es decir, que el culto dentro del templo, la liturgia y todos sus funcionarios básicamente quedan desenmascarados. Porque esto pone la liturgia por encima de Dios. A Dios lo hacen a un lado. Así es. Dicen amar a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos, en realidad, de Dios. El Señor lo denunció. Entonces, básicamente, por ejemplo, para que quede bien claro, cuando Jesús ve a toda la congregación allá, que dice, y los vio como ovejas, dispersos como ovejas sin pastor, y dice, y tuvo compasión de ellos. Entonces, ¿qué atributo del reino de los cielos básicamente nos está transmitiendo? Por medio de ver, y no quedarse solo con ver la situación crítica, sino que hace algo al respecto. Bueno, hay varias cosas que decir aquí. El término compasión en nuestro español, ¿Qué de acuerdo? lo incluso explica algo muy bonito. Por motivos ortográficos lleva M y no N, el término compasión, por ortografía, sí, sí, M antes de P. Sí. Pero en realidad está compuesto de compasión. Y el término pasión significa dolor, y está hablando del dolor humano. Sí. Está hablando de algo interno, no está hablando de algo externo ni físico, está hablando de un asunto espiritual. Está hablando de esa crisis, de ese derrumbe interno. Entonces, significa sentir el dolor juntamente con. Así es. Esto se le llama, pues, en nuestro vocabulario actual, empatía. Ponerse en los zapatos del otro. Así es. Sentir verdaderamente el dolor del otro. Eso es la compasión. Entonces el Señor se puso en nuestros zapatos, en nuestras sandalias, sería en aquella época. Entonces Él los vio. Pero el término ahí, le pein, no tiene que ver con un aspecto tampoco físico. No. Vio el interior. Así es. Vio la necesidad. Lo que acaba de mencionar me llama la atención porque está conectado básicamente con el aspecto emocional. Jesús como persona se emocionó. Claro. Claro, Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte, por ejemplo, en el Monte de los Olivos. Él también dice en una parte que se exultó, dice en griego. Así es. Es decir, y dijo, te alabo, Padre, porque has escondido esto de los sabios y los entendidos y se lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te ha placido. Exultar significa llenarse de tanto regocijo que hasta produce que la persona salte. Así es. El Señor se exultó. Es decir, se regocijó tanto que hasta saltó en el mismo pedazo de gozo, como una especie de danza. Así es. Entonces, claro que el Señor, ¿cómo es posible que el que nos diseñó con emociones no las tenga? Así es. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza. En la parte espiritual y emocional, claro, Él no siente como los hombres, Él siente como Dios. No tiene las pasiones bajas nuestras, las de Él son elevadas. Ahora, le hacía esa pregunta porque muchas personas piensan que Jesús, al ser Dios hecho carne, como que todo solo como Dios, pero sabemos que cuando se habla de Jesús, se hizo hombre. Estamos hablando de una persona de carne y hueso como nosotros, que sentía como nosotros, pero que esas emociones que él sentía no eran unas emociones carnales, ¿no? Carnales, sino que provocadas por lo espiritual. Exacto, es decir, de ver la situación caótica, crítica, él veía la situación, sentía algo y hacía algo al respecto. Ante la tumba de Lázaro lloró y gritó, significa en griego. Exacto, y es bien interesante porque por esas personas que piensan que Jesús no sintió como nosotros y que esas emociones no eran expresables por él. Ahí está expresando una gran emoción que lo llevó a hacer algo al respecto. De hecho, tiene que entenderse este aspecto que en teología se le llama hipostasis, la doble naturaleza. Sí, así es. Que siendo Dios y eterno, preexistente, y por lo tanto espíritu y no tenía cuerpo, pero por causa de nosotros y por amor a nosotros, obedeciendo al Padre y amándonos a nosotros, tomó un cuerpo. Así es. Y se hizo 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Así es. Y usted me dirá, ay, pero 100 más 100 suma 200. Mire, es que Él es Dios. Es el único que ha tenido las dos naturalezas simultáneamente. Así es. Él tuvo el poder para hacerse hombre, pero no utilizó su divinidad, sino que se autorrestringió a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Así es. Esto es como que usted tenga un revólver y usted lo anda, pero no lo usa. Usted sencillamente actúa como un pacificador.
sin utilizar el revólver. Así es. Perdón, es mal comparativo, pero o tener auto e irse a pie, pero no significa que no tenga auto. Así es. Entonces, el Señor no dejó de ser Dios, solamente que no utilizó su divinidad, Así es. sino que se humanó. ¿Para qué? Para que fuéramos imitadores de Él. No podemos imitar su divinidad porque somos seres creados, Correcto. pero podemos imitar al que se hizo hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. En su Ahí carácter. estamos. Eso es lo que podemos imitar. De hecho, en Filipenses capítulo 2, verso 7, deja muy claro tanto el verbo como lo traduce la Reina Valera, y el griego también ocupa el verbo un presente continuo, siendo Dios, siendo, Y sin dejar de ser. ya es un presente continuo. Dice, no escatimó el ser como, sino que se hizo hombre, y en la forma de hombre se hizo siervo, y hasta la muerte, y muerte Sí, de cruz. hasta la muerte. Pero lo que me interesa aquí es aclarar un poco que el verbo, tanto en griego como en español, como lo traduce la Reina Valera, ocupa el siendo, presente, un presente continuo, Y es decir, que nunca dejó de ser Dios. Y un calificativo, siendo igual Exacto, a Dios. exacto. Entonces, Ese igual deja muy claro. exacto, o sea, ya desde el análisis gramatical nos deja muy claro que nunca dejó de ser Dios siendo hombre. Muy claro. Maestro, hemos llegado al límite del tiempo. No nos ha alcanzado, pero yo creo que está muy excelente porque hemos tocado unas cuantas preguntas sobre lo que era parábola, y hemos tocado dos tópicos de lo que son las parábolas dentro del ámbito socio-religioso. También la otra parte que tocamos. Nos quedan tres partes muy importantes que tocar sobre las parábolas, que son la ética, la crítica y la escatológica. Yo creo que se pone muy interesante porque estas tres partes las explicamos para concluir en el siguiente podcast, después de que desarrolle las otras tres parábolas. Para así complementamos las tres primeras, las últimas cuatro, y complementamos también el podcast con estos tópicos que nos faltan, y complementamos las dos partes para que encaje muy bien en esta programación. Así que le voy a permitir que se despida de nuestros hermanos y oyentes, y concluimos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Señor, y gracias también a su persona por haberme tomado en cuenta para servir a nuestro Señor, y es imposible servir a Dios sin servir a nuestros hermanos. Así es. Y a nuestros amigos. Desearles que Dios les bendiga rica y abundantemente, y confío en que también las parábolas que se han tratado de explicar le produzcan la crisis necesaria para tomar las decisiones correctas. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Excelente. Bien. Gracias, hermanos y amigos, por quedarse en sintonía de esta programación que ha sido planeada, investigada y desarrollada con el propósito de que cada uno de ustedes tome la decisión correcta en base a la investigación y aplicación de esta escritura que se les ha traído, con el objetivo de que si usted ya es cristiano, se siga edificando y tenga un mejor fundamento, y que toda aquella persona que todavía no ha hecho de Jesucristo su Señor, esta explicación y aplicación que se le está dando lo lleve a poner en crisis y tome una decisión, el cual yo creo que no se va a arrepentir, sino que va a tener unas consecuencias eternas conforme a lo que Dios planeó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, como lo establece Efesios capítulo 1. Así que no se pierda las otras 4 parábolas que el maestro Beltrán estará desarrollando, y al final de esas 4 parábolas estaremos concluyendo con otro podcast para explicar y aplicar la parte ética, la parte crítica y la escatológica de las 3 parábolas que ha explicado, y de las otras 4 que estará finalizando. Dios me les bendiga ricamente.